Muy buen día, queridos oyentes. El Señor nuevamente nos ha permitido abrir los ojos a la luz de un nuevo día, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: «Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados». Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Hoy, 6 de agosto de 2018, nos corresponde estudiar 1 Timoteo 3. Timoteo era un joven pastor de la iglesia primitiva. Era cercano a Pablo y éste le escribe para darle indicaciones sobre cómo dirigir la iglesia. En el capítulo 3 de su primera carta, Pablo habla sobre las cualidades que deben ser tomadas en cuenta antes de elegir algún dirigente de la iglesia. Pablo comienza explicando a Timoteo que aquel que desea el cargo de supervisor u obispo de una iglesia aspira a una noble función y esta posición requiere de ciertos requisitos. Pablo enlista una serie de requerimientos que es similar a la presentada después en consideración a los diáconos y sus cualidades. Me gustaría proponer 3 requisitos generales extraídos del capítulo 3 de 1 Timoteo, que los líderes de la iglesia deben poseer en cualquier escala que ésta sea. El primer requisito: el líder cristiano debe ser un ejemplo intachable de lo que es ser un discípulo de Cristo. Entre las cualidades que se destacan podemos encontrar que debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Además de que deben ser honestos y sin doblez. Esta lista podría parecer un poco abrumadora, pero no se puede esperar menos de un siervo de Dios. Los líderes de la iglesia tienen una carga sobre sus hombros, ya que deben ser un ejemplo para aquellos que vienen detrás, y por eso mismo los líderes deben ser cristianos maduros y no recién convertidos. Note que Pablo dice no un recién convertido. Un recién convertido puede ser una persona de muchos años de edad o un joven que apenas está en la flor de la juventud. Aquí no se cuenta el factor edad, sino de madurez espiritual. Bien puede ser un joven el líder o anciano de la iglesia, siempre y cuando sea un cristiano maduro. Timoteo es un claro ejemplo de un joven líder que poseía una madurez espiritual superior a muchos otros miembros mayores que él. El segundo requisito: el líder cristiano debe ser fiel en las cosas pequeñas. Aquí podemos incluir que el obispo y el diácono deben saber cómo gobernar su casa, y no estoy sugiriendo que el hogar es algo pequeño, pero si lo comparamos con la iglesia, que está compuesta de varias familias, si alguien no puede dirigir una sola, de ninguna manera podría dirigir a varias. De aquí también que se recomienda que los diáconos deben ser probados antes de ser nombrados en cosas más pequeñas que puedan demostrar su idoneidad para cosas mayores. No hay mayor testimonio para el mundo que el de un hogar que es dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, los miembros solteros también pueden ser líderes. Encontramos el ejemplo de Pablo. El hecho de que se mencione que debe ser esposo de una sola mujer hace referencia a la fidelidad y a no ser parte de la promiscuidad. Un joven puede y debe empezar a ser fiel a su futura esposa, aún muchos años antes de conocerla. Un joven que juega con los corazones de las jóvenes o que gusta de repartir amor a diestra y a siniestra no es apto para ser un líder. Por último, el tercer requisito es que el líder cristiano debe tener un buen testimonio ante los no cristianos que le rodean. Es curioso que Pablo menciona que los no cristianos deben dar un buen testimonio de aquel que aspira a un puesto de liderazgo. ¿Qué opinión tienen sus vecinos de él? ¿Es un buen ciudadano? Esto es de suma importancia. Se dice que Mahatma Gandhi expresó que le agradaba a Cristo, pero no le agradaban los cristianos. Qué lamentable es saber que somos nosotros las piedras de tropiezo que impiden que otros vengan a Jesús. Y es que alegamos que no deben vernos a nosotros, sino fijarse en Jesús. Pero quizá tú seas la única Biblia que alguien pueda leer. Quizá después de escuchar esto digas, bueno, qué bueno que no soy líder. Así puedo tener excusas para no cumplir los requisitos que se piden. Pero todo cristiano debiera reflejar a Jesús cada día. Si al contemplar hacia tu vida te das cuenta de lo imperfecto y débil que eres, si crees que con esos requisitos jamás podrás aspirar a ser un obispo o diácono, no te desanimes. Hoy es el día para ir a Jesús y dejar que more en tu vida y te transforme. Jesús es quien te hace idóneo. Jesús cambiará tu vida.
Es por ello que los 3 puntos anteriores se pueden resumir en uno solo. El líder cristiano debe tener a Jesús en su vida. Y no solo los líderes, sino cada uno de nosotros. A través del Espíritu Santo podremos reflejar a Jesús y vivir como lo hizo Él. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Noé Alexander Clemente Ramírez por compartir esta meditación y quien es el coordinador del Ministerio de Publicaciones de la Universidad del Medio Oriente en Beirut, Líbano. Este programa, Señor Transfórmame, es cortesía del Sistema Educativo Adventista, plantel 5 de Mayo, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.